Todo empieza por una simple verdad: cuando te valoras como un lujo, dejas de rogar por atención. Te transformas en alguien que no busca ser validado, porque ya lo está por sí mismo. Y desde ese lugar de poder silencioso, el mundo comienza a verte distinto. No como una opción, sino como alguien que se nota, que impacta, que deja huella. Un lujo. Una presencia que no se encuentra fácil, ni se olvida pronto. Pero antes de que eso ocurra afuera, tiene que nacer adentro. No te confundas. No se trata de arrogancia, ni de hacerte el interesante. Es algo mucho más profundo. Se trata de tener claridad sobre lo que eres, lo que aportas y lo que ya no estás dispuesto a permitir. Porque cuando entiendes tu valor, tu energía ya no va detrás de nadie. Al contrario, empieza a atraer. Piensa en esto: ¿cuántas veces te has sentido como una opción? Como alguien que solo llaman cuando nadie más está disponible. Como esa persona que siempre está ahí para los demás, pero rara vez alguien lo está para ti. Esa sensación de ser útil, pero no esencial. Presente, pero no protagonista. ¿Te ha pasado? Si es así, este mensaje es para ti. Porque hay una forma distinta de vivir. Y no se aprende de la noche a la mañana, pero se entrena con convicción. La filosofía estoica tiene herramientas milenarias que, aplicadas con sabiduría, te convierten en alguien que no necesita mendigar afecto. Alguien cuya sola presencia comunica respeto, dirección y profundidad. Y no porque lo grites, sino porque lo encarnas. No necesitas tenerlo todo resuelto para comenzar. Solo necesitas estar dispuesto a dejar de justificarte. Dejar de explicarte. Dejar de adaptarte a espacios donde solo cabes si te encoges. Ya no más. Hoy, por fin, es el momento de recordarte lo que eres: un ser único, con una historia, con una fuerza que ha sobrevivido a todo, incluso a aquellos días en los que sentías que te estabas rompiendo por dentro. Y si estás aquí, no es casualidad. Este mensaje te encuentra porque ya estás listo. Listo para convertir tu historia en fuerza. Tu silencio en poder. Tu presencia en algo que se extraña cuando no está. Hoy empieza ese camino. Uno en el que ya no buscas impresionar, sino inspirar. No buscas encajar, sino brillar desde tu centro. Pero antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero poderoso. Si alguna frase de este mensaje resuena contigo, escríbela en los comentarios. Así no solo anclas esa idea dentro de ti, sino que también inspiras a alguien más que quizás hoy necesita leer justo eso. Y si este tipo de contenido te ayuda a reencontrarte, suscríbete. No por ego, sino por propósito. Aquí vamos a recordarte cada día quién eres, cuando el mundo quiera que lo olvides. Ahora, respira. Porque lo que viene no es teoría. Es verdad vivida. Cada palabra fue escrita para hablarle a tu esencia. No a tus máscaras, no a tus miedos, sino a esa parte tuya que está lista para despertar. Hay una diferencia abismal entre quien espera que lo elijan y quien ya se ha elegido a sí mismo. Esa es la base. Porque si tú no te consideras un lujo, nadie más lo hará. Las personas sienten tu energía incluso antes de escucharte. Perciben tu seguridad o tu necesidad de aprobación. Notan tu luz o tu deseo oculto de ser aceptado. Y esa diferencia lo cambia todo. El que se elige a sí mismo deja de perseguir. Porque ha entendido algo clave: lo que está alineado, llega. Lo que es verdadero, se queda. Lo que es profundo, no se obliga. Y lo que es para ti, jamás tendrás que rogarlo. Pero esto no significa que te vuelvas indiferente. Al contrario, te vuelves más presente, más intencional, más selectivo. Porque tu tiempo es limitado y tu energía sagrada. Ya no la entregas por migajas, ni por costumbre. Y eso, inevitablemente, te vuelve magnético. Porque el mundo necesita más personas que no se pierdan a sí mismas por encajar. Una vez que lo comprendes, empiezas a hablar diferente.
caminas diferente. Incluso tu silencio tiene otra vibración. Ya no estás tratando de impresionar. Estás transmitiendo verdad. Y la verdad no grita. Solo se siente. Pero ojo. Este cambio incomoda. No a ti, sino a quienes estaban acostumbrados a verte como alguien disponible, accesible, moldeable. Cuando dejas de complacer, muchos se alejan. Y eso está bien. Porque lo que se va cuando tú te encuentras, nunca fue realmente tuyo. Lo que se va cuando tú te sanas, era parte de tu herida, no de tu destino. Esos vacíos que antes llenabas con aceptación ajena, hoy los estás llenando con autorrespeto. Y eso es inmenso. Porque vivir desde el respeto propio no es sencillo en un mundo que te empuja a compararte, a competir, a ceder para pertenecer. Pero justo por eso es tan poderoso. Porque quien logra mantenerse fiel a su verdad, en medio del ruido, es quien realmente deja huella. Y aquí viene una verdad estoica fundamental. No puedes controlar lo que otros piensan de ti, pero sí puedes decidir quién eres y desde dónde actúas. Puedes elegir responder con integridad, aun cuando otros no lo hagan. Puedes decidir amarte, aunque no te amen como esperas. Porque el valor no está en cómo te tratan, sino en cómo te tratas tú cuando el mundo no lo hace. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder nace del dominio interior. Y eso es lo que hoy estás entrenando. Cada vez que eliges no reaccionar desde la herida, estás creciendo. Cada vez que eliges silencio en lugar de justificarte, estás elevándote. Cada vez que decides no mendigar, estás volviendo a casa. Y sí, es doloroso al principio. Porque dejar de ser una opción para muchos significa quedarte solo por un tiempo. Pero es en ese silencio donde te reconstruyes. Donde escuchas lo que antes no podías oír. Donde dejas de ser la sombra de lo que otros querían para convertirte en la luz de lo que tú eres. Y ahí, justo ahí, es donde comienza la transformación. Cuando ya no necesitas que nadie te confirme tu valor, el mundo empieza a hacerlo por sí solo. Pero no porque estés buscándolo, sino porque lo estás encarnando. Hay una diferencia enorme entre gustarle a muchos y resonar profundamente con pocos. Lo primero es apariencia. Lo segundo es autenticidad. Y cuando tú te conviertes en una persona auténtica, magnética, real, dejas de ser una figura de paso y te vuelves inolvidable. Porque quienes llegan a conectar contigo no lo hacen por lo que finges, sino por lo que eres. Pero para lograr eso, tienes que dejar de maquillarte emocionalmente para agradar. Tienes que dejar de adaptar tu esencia a las expectativas ajenas. Tienes que permitirte decepcionar a los demás si eso significa ser fiel a ti mismo. Porque mientras sigas cediendo para no incomodar, seguirás encogiéndote para caber en espacios que nunca fueron diseñados para tu grandeza. Y sí, es duro. Porque implica decir muchos no que antes eran automáticos sí. Implica soltar relaciones, ambientes, incluso sueños que ya no te representan. Pero también implica reencontrarte con tu dignidad. Con ese brillo tuyo que habías enterrado para ser aceptado. Y cuando lo haces, lo notas. En tu mirada, en tu energía, en tu manera de estar en el mundo. Eres el mismo, pero diferente. Más tú. Más libre. Más firme. ¿Sabes qué pasa cuando alguien realmente se valora? Que deja de tener miedo a incomodar. Porque entiende que su paz no es negociable. Que su tiempo no es moneda de cambio. Que su presencia es un regalo, no una obligación. Y que quien no lo vea así, simplemente no lo merece. Y no hablo de superioridad. Hablo de claridad. Hablo de saber que no viniste a esta vida para convencer a nadie, sino para expresarte con verdad. Y cuando eso sucede, el respeto llega solo. No tienes que exigirlo. Lo emanas. Porque tu manera de caminar, de hablar, de decidir, comunica una sola cosa: sé quién soy. Y no necesito que me lo recuerdes. En la práctica estoica, eso se llama autonomía del alma.
Es la libertad interior de no estar sujeto a la opinión, al juicio, al abandono o al rechazo de los demás. Es la práctica de construir una fortaleza dentro de ti que no se tambalee por las tormentas de afuera. Porque quien tiene paz interna es invulnerable. Y tú estás en camino a eso. Lo noto en tu presencia aquí, en tu búsqueda, en tu deseo de crecer. Este no es un camino fácil. Es uno de disciplina emocional, de reflexión diaria, de decisiones firmes y silenciosas. Pero es el único camino que te convierte en alguien que no solo es admirado, sino profundamente respetado. Porque no cualquiera se convierte en un lujo. Pero tú, si sigues despertando así, lo serás. Quien es un lujo, no suplica atención. No busca aprobación. No se desespera cuando lo ignoran. Porque entiende que su presencia es valiosa y no necesita ser validada por quien no la puede sostener. Y desde ahí, todo cambia. Te buscan, no por necesidad, sino por resonancia. Te recuerdan, no por costumbre, sino por impacto. Te admiran, no por lo que tienes, sino por lo que inspiras. Y cuando eso ocurre, ya no vuelves atrás. Porque el sabor de ser tú, sin máscaras ni adaptaciones, es adictivo. La libertad emocional de saber que puedes caminar solo, sin miedo, es transformadora. Y la verdad es esta: cuando aprendes a estar bien contigo, dejas de estar disponible para quien no sabe cuidarte. Tal vez hoy aún duela. Tal vez aún estás soltando vínculos, personas, ideas que antes te definían. Está bien. El crecimiento no siempre se ve bonito. A veces se siente como pérdida. Pero detrás de cada despedida hay un renacer. Detrás de cada ya no más hay una afirmación de tu esencia. Detrás de cada decisión firme hay una promesa silenciosa a tu futuro. Y ese futuro te espera. Un futuro en el que ya no tienes que suplicar cariño, justificar tu presencia o rogar por ser visto. Un futuro donde llegas, impactas, transformas y cuando te vas, se nota. Porque aprendiste a ser luz. Y la luz no necesita permiso para brillar. Lo que estás haciendo ahora, al escuchar esto, es sembrar en ti una nueva forma de verte. Una manera más compasiva, más firme, más estoica de estar en el mundo. No como alguien que reacciona a todo, sino como alguien que observa, elige y actúa desde su centro. Y claro, vendrán pruebas. Gente que no entenderá tu nueva forma de ser. Situaciones que te inviten a regresar a viejas dinámicas. Pero ahí es donde se demuestra tu avance. No en que no te afecten, sino en que ya no te dominan. Sientes, pero no caes. Escuchas, pero no absorbes. Amas, pero no te abandonas. Ese es el verdadero lujo, vivir con tanto amor propio que tu paz no está en venta. Que tu corazón ya no se entrega donde no hay reciprocidad. Que tus silencios ya no son vacíos, sino espacios sagrados donde te habitas, sin necesidad de ser llenado por nadie. Y desde ahí, desde ese amor propio radical, empiezas a construir relaciones más sanas, vínculos más honestos, espacios más nutritivos. Porque ya no buscas desde la carencia. Buscas desde la plenitud. Y cuando lo haces, todo se transforma. Y es entonces cuando dejas de entrar a los lugares buscando encajar y empiezas a notar cómo los lugares cambian con tu sola presencia. Ya no necesitas ajustarte a ningún molde. Has roto la necesidad de aprobación. Has soltado la ansiedad de ser aceptado. Y lo que queda es auténtico. Lo que queda eres tú. Sin adornos. Sin máscaras. Sin miedo. Es un momento poderoso, aunque silencioso. Ya no estás ahí para impresionar a nadie. Estás ahí porque eliges estar. Ya no actúas esperando respuesta. Actúas desde tu esencia, y eso basta. Y no todos lo entenderán. No todos lo valorarán. Pero eso también está bien. Porque ahora sabes que tu valor no depende de quien lo vea, sino de que tú lo sientas. Desde esa conciencia, cada relación cambia. Ya no pides amor.
das amor. Y si vuelve, bien. Si no, también. Porque el amor más grande que puedes experimentar es el que te das cuando decides no abandonar tu paz por nadie. Ese amor que no grita, que no reclama, que no suplica. Ese amor que simplemente es, porque nace de ti. Y sí, vas a perder gente. Pero vas a ganar algo inmensamente más valioso, vas a ganarte a ti mismo. Vas a recuperar tu palabra, tu mirada, tu silencio. Vas a dejar de mendigar atención y vas a comenzar a inspirarla. Porque quien se elige con firmeza, se vuelve irresistible. No por apariencia, sino por autenticidad. La mayoría de las personas no sabe lo que es sentirse realmente visto. Pero tú puedes ser esa persona que mira desde la verdad, que escucha con el alma, que habla desde el corazón. Y para eso, primero debes dártelo a ti. Primero debes verte tú. Escucharte tú. Sanarte tú. Y eso no es egoísmo. Es madurez emocional. Porque el que se conoce, no necesita manipular. El que se acepta, no necesita controlar. El que se ama, no necesita mendigar. Y cuando tú encarnas esa energía, te vuelves raro. En el mejor sentido. Raro porque no reaccionas como los demás. Porque no entras en juegos. Porque no compites. Porque no te desesperas. Y la gente no sabe qué hacer con eso. Algunos te admirarán en silencio. Otros se alejarán sin entender porque ya no logran tocarte como antes. Pero no es frialdad. Es evolución. No es distancia. Es claridad. No es indiferencia. Es protección de tu energía. Estás aprendiendo algo que pocos aprenden, que tu paz no vale cualquier precio. Que tu tiempo no es una limosna. Que tu corazón no es un experimento. Y que tu vida no es una sala de espera para quien no sabe lo que quiere. Así, poco a poco, te transformas. Sin hacer ruido. Sin necesidad de grandes anuncios. Un día simplemente te das cuenta de que ya no eres la misma persona. Ya no reaccionas igual. Ya no te enganchas igual. Ya no te duelen las mismas cosas. Y cuando algo duele, lo sientes, pero no te destruye. Eso es fortaleza estoica. Eso es dominio interior. No es que ya no sientas. Es que ya no te esclaviza lo que sientes. Es que ahora tienes espacio entre lo que ocurre y tu reacción. Y en ese espacio, hay poder. Cuando dominas ese espacio, todo cambia. Las críticas ya no te destruyen. Los rechazos ya no te paralizan. Los vacíos ya no te asustan. Porque sabes que todo lo que necesitas para reconstruirte ya vive dentro de ti. Y desde ahí, empiezas a hablar con más pausa. A escuchar con más presencia. A elegir con más intención. Ya no estás en automático. Ya no estás tratando de complacer al mundo. Estás sirviendo a tu verdad. Estás protegiendo tu paz. Estás caminando como alguien que ha sobrevivido al fuego y ahora camina con la calma del que ya no teme arder. Esa calma es magnética. Se nota en tu energía. En tu postura. En tu silencio. Porque no todos tienen esa paz, y cuando alguien la emana, todos la sienten. Algunos la admiran. Otros se incomodan. Pero nadie la ignora. Eres un lujo cuando tu presencia aporta más que tu apariencia. Cuando tu autenticidad impacta más que tu imagen. Cuando tu silencio tiene más peso que 1000 palabras dichas desde el miedo. Y no necesitas anunciarlo. Porque el verdadero lujo no se anuncia. Se percibe. No se impone. Se invita. No se mendiga. Se ofrece. Y quien lo sabe ver, se queda. Quien no, se va. Pero tú permaneces. Firme. Íntegro. Sereno. Ahí está la clave. En no permitir que nadie te rebaje a ser una opción cuando tú has trabajado para convertirte en alguien que vale cada instante.
En no conformarte con ser medio importante para alguien, cuando sabes que fuiste hecho para algo más grande. En no quedarte donde te toleran, cuando sabes que hay espacios donde tu luz será celebrada, no minimizada. Y eso se nota. Porque alguien que se respeta, incomoda a quien no está dispuesto a hacerlo. Tu sola presencia empieza a ser un espejo. Un recordatorio de lo que otros también podrían ser, si dejaran de huir de sí mismos. Y ahí es donde empieza tu verdadero impacto. Cuando dejas de gritar, y aún así te escuchan. Cuando dejas de buscar, y aún así te encuentran. Cuando dejas de mendigar, y el mundo comienza a ofrecerte lo que antes te negaba. Y entonces sucede algo mágico. Sin buscarlo, sin planearlo, las personas comienzan a tratarte diferente. Algunos se acercan con más respeto. Otros, simplemente se alejan, como si intuyeran que ya no pueden controlarte, manipularte o usarte como antes. Y tú no sientes odio. No sientes rencor. Solo paz. Porque sabes que quien se va, lo hace para liberar espacio. Y quien llega, lo hace porque está alineado. Así es como te vuelves lujo. Cuando te conviertes en alguien que no tiene necesidad de convencer a nadie para quedarse. Cuando entiendes que la verdadera abundancia no es tener más gente, sino tener relaciones más genuinas. Donde puedas ser tú, sin miedo. Donde no tengas que disimular tu intensidad. Donde no tengas que negociar tu dignidad. Y desde ahí, la vida empieza a verse diferente. Ya no reaccionas desde el dolor. Ya no te apresuras por complacer. Ya no aceptas lo que llega solo porque algo es mejor que nada. Porque ahora sabes que no todo lo que llega suma. Que hay personas que no son compañía, sino distracción. Que hay abrazos que no sanan, sino que te vuelven a romper. Y tú ya no estás para eso. Ya no estás para vínculos a medias. Ya no estás para conversaciones vacías. Ya no estás para amor condicionado. Y está bien. Porque ahora te tienes a ti. Y eso no es poco. Eso es todo. Te tienes cuando nadie más lo hace. Te entiendes cuando nadie te comprende. Te abrazas cuando el mundo te rechaza. Y eso te vuelve invencible. No porque no caigas, sino porque cada vez que caes, sabes cómo levantarte sin perderte. Eso es sabiduría estoica. Y también es amor propio. Es reconocer que tu vida es demasiado valiosa como para dejarla en manos de quien no sabe cuidarla. Es decidir que tu paz no será el precio para que otros estén cómodos. Es aprender a decir no sin culpa. A irte sin rencor. A quedarte sin miedo. Y sí, eso duele. Duele cuando te das cuenta de que diste demasiado donde no debías. Duele cuando descubres que muchas veces fuiste tú quien se traicionó por mantener una relación, una amistad, una promesa. Pero ese dolor también libera. Porque te despierta. Porque te recuerda que puedes comenzar de nuevo. Que puedes reconstruir tu vida desde otro lugar. Desde el respeto. Desde la verdad. Desde el amor real. Y con el tiempo, te vas encontrando con personas que no te piden que te escondas. Que no te exigen que te rebajes. Que no te presionan a ser menos de lo que eres. Porque ellos también han hecho su trabajo. Porque ellos también han elegido su valor. Y cuando dos personas así se encuentran, no hay drama. Hay paz. Hay conexión. Hay presencia. Ese es el tipo de energía que ahora atraes. No porque la busques desesperadamente, sino porque tú ya vibras diferente. Ya no estás a la defensiva. Ya no estás herido. Ya no estás esperando que alguien te complete. Porque tú ya estás completo. Porque tú ya has vuelto a ti. Y eso es lo que te hace inolvidable. Que no dependes, que no manipulas, que no finges. Que te muestras como eres, y aún así eliges tu valor todos los días. Que puedes amar profundamente, sin perderte. Que puedes entregar todo, y aún así saber cuándo retirarte. Porque no estás aquí para mendigar amor.
Estás aquí para compartirlo. Desde la abundancia. Desde el equilibrio. Desde la libertad. Y si alguien no sabe qué hacer con eso, no es tu problema. Porque no todos están listos para alguien que se ama de verdad. No todos pueden sostener una energía tan pura. Y no por maldad. A veces simplemente no están preparados. A veces no han sanado. A veces aún viven desde el miedo, y tú ya no. Entonces no insistas. No expliques. No te justifiques. Solo sé. Solo sigue. Solo confía. Porque el universo no te está quitando a nadie. Solo está haciendo espacio para quienes sí saben cómo cuidarte. Para quienes sí saben cómo verte. Para quienes sí saben cómo amarte. Y mientras llegan, mientras el camino se acomoda, mientras todo se alinea, sigue caminando contigo. Sigue construyéndote. Sigue hablándote con amor. Porque el vínculo más importante de tu vida es contigo. Porque si tú te eliges cada día, te aseguro que nunca más volverás a ser una opción. Te aseguro que jamás volverás a suplicar. Porque tú sabrás que eres un regalo. Y que quien no lo vea, simplemente no está destinado a recibirlo. Y entonces algo cambia. Ya no te tomas todo personal. Ya no cargas con la culpa de las decisiones ajenas. Ya no sientes que tienes que arreglarlo todo para merecer amor. Porque comprendes que tu valor no está en lo que haces por los demás, sino en quién eres cuando nadie te está mirando. Empiezas a reconocer que tu presencia es suficiente. Que tu silencio también dice. Que no necesitas dar tanto de ti para que alguien te elija. Porque quien de verdad ve tu esencia, no necesita que te desgastes probándolo. Y ahí empiezas a caminar con otro ritmo. Más tranquilo. Más intencional. Ya no vas corriendo detrás de nada ni de nadie. Porque sabes que lo que es tuyo, no necesita ser perseguido. Solo sostenido con calma. Empiezas a vivir con más ligereza. No porque te importe menos, sino porque por fin sabes diferenciar lo que merece tu energía, de lo que solo quiere drenarla. A veces, en medio de esa transición, vas a sentir nostalgia. De lo que fuiste. De lo que permitiste. De las veces que te apagaste solo por no perder a alguien. Pero no te castigues. Agradécelo. Porque ese tú que se adaptó, que se entregó sin medida, que se olvidó a sí mismo, también te trajo hasta aquí. Ese tú fue necesario. Fue parte del proceso. Fue un puente. No para quedarte, sino para cruzarlo. Y ya lo cruzaste. Hoy estás aquí, más consciente, más firme, más conectado contigo. Y eso es un milagro. Porque no todos despiertan. No todos eligen mirarse. No todos se atreven a ir hacia adentro. Pero tú sí. Y ese es tu superpoder. Esa es tu rareza. Esa es tu belleza. Ahora, cada vez que alguien intente confundirte con una opción más, con una alternativa, con algo reemplazable, tú recordarás esto: no eres una opción. Eres un lujo. No porque seas perfecto, sino porque eres consciente. No porque tengas todo resuelto, sino porque estás dispuesto a sentir, a crecer, a evolucionar. Y alguien así, no se encuentra todos los días. Porque en un mundo lleno de apariencias, tú has decidido ser auténtico. En un mundo de ruido, tú has elegido el silencio. En un mundo de velocidad, tú has aprendido a detenerte. A respirar. A observar. Y por eso, aunque no lo digas, se nota. En tu mirada. En tu energía. En tu manera de estar. Hay algo en ti que dice: yo ya no busco pertenecer, yo ya me pertenezco. Y eso, amigo mío, amiga mía, eso es irresistible. Eso es luz pura. Eso es presencia. Claro que aún duele. Claro que aún hay momentos donde te preguntas si valía la pena soltar tanto. Si valía la pena cerrar esas puertas. Si no te estás quedando demasiado solo.
Pero después respiras y recuerdas. Recuerdas quién eras antes de intentar agradar a todos. Recuerdas cómo era vivir mendigando atención. Recuerdas lo cansado que era disimular. Y te das cuenta que esta soledad momentánea es 1000 veces mejor que cualquier compañía vacía. Porque ahora tu alma descansa. Porque ahora tus decisiones son tuyas. Porque ahora tu amor no depende del aplauso de nadie. Y eso es libertad. Libertad para decir lo que piensas sin miedo a perder algo. Libertad para alejarte de donde no hay reciprocidad. Libertad para construir una vida que se sienta bien, aunque desde afuera no se entienda. Y sobre todo, libertad para amar desde la abundancia, no desde la necesidad. Vas a seguir encontrando pruebas. Personas que intenten hacerte dudar. Situaciones que te inviten a volver atrás. Pero cada vez, tu reacción será diferente. No porque no sientas, sino porque ahora sabes cómo sostenerte. Porque ahora sabes quién eres. Y si alguna vez te vuelves a olvidar, vuelve aquí. Vuelve a este momento. A este mensaje. A este recuerdo de lo que ya aprendiste. De lo que ya viviste. Porque tu evolución no tiene marcha atrás. Puedes tropezar, sí. Pero nunca más volverás a ser quien eras antes de despertar. Y cuando por fin lo entiendes, cuando lo sientes de verdad, te das cuenta de que ya no tienes que demostrar nada. Que tu valor no está en ser elegido por alguien más, sino en cómo te eliges tú cada mañana, incluso en esos días en los que no tienes fuerzas. Que no se trata de convencer a nadie de quedarte, se trata de convencerte a ti de nunca volver a mendigar. Eso es lo que hace la diferencia. Que ahora tus estándares no se basan en cuánto te dan los demás, sino en cuánto te das tú. Que ya no tienes miedo a decir esto no me hace bien, incluso si duele. Incluso si significa quedarte solo por un tiempo. Porque ahora entiendes que tu paz no tiene precio. Que tu tranquilidad vale más que cualquier compañía a medias. Que estar contigo mismo ya no es un castigo, es un privilegio. Y desde esa nueva versión de ti, todo empieza a ordenarse. Sin gritar, sin correr, sin forzar. Lo que se tiene que ir, se va. Lo que tiene que quedarse, se queda. Y tú solo te mantienes firme, con los pies bien puestos sobre la tierra y el corazón cada vez más claro. Claro para amar sin apego. Claro para ayudar sin cargarte. Claro para acompañar sin perderte. Porque ya no necesitas ser necesario para sentirte valioso. Porque ya no necesitas estar disponible siempre para sentirte querido. Porque por fin entendiste que quien te ama, te cuida. Que quien te valora, no te pone a prueba. Que quien te elige, no te confunde. Y ese tipo de amor comienza en ti. Porque ahora eres tú quien se cuida. Quien se escucha. Quien se valida. Ya no necesitas la mirada del otro para saber si estás bien. Porque tú ya aprendiste a mirar hacia adentro. Y eso te hace libre. Libre para soltar lo que pesa. Libre para renunciar a lo que ya no encaja. Libre para decir esto sí y esto no sin culpa. Libre para construir una vida coherente contigo. Una vida que no se vea perfecta por fuera, pero que por dentro te dé paz. Y ahí es cuando te vuelves un lujo. Porque ya no estás disponible para cualquiera. Porque ya no reaccionas como antes. Porque ya no repites patrones que antes confundías con amor. Porque ahora te eliges con una fuerza que no pide permiso. Con una certeza que no tiembla. Con una dignidad que no se discute. Eso es lo que vibra fuerte. Eso es lo que otros sienten, aunque no lo digas. Y es por eso que cuando te vas, se nota. Porque ya no te ibas como antes, con dudas, con miedo, con la esperanza secreta de que alguien te detuviera. No. Ahora te vas con paz. Con firmeza. Con la frente en alto y el alma tranquila. Porque sabes que quedarte donde no te ven es una forma de autoabandono. Y tú ya no te vas a abandonar. Ahora es tu tiempo. Tiempo de hablar menos y sentir más.
Tiempo de explicarte menos y escucharte más. Tiempo de dar menos donde no hay reciprocidad y de darte más a ti. Tiempo de parar. De respirar. De mirar tu vida desde afuera y decidir en qué dirección quieres seguir caminando. Y quizá en ese silencio te des cuenta de que has estado persiguiendo cosas que ya no deseas. Que has estado sosteniendo relaciones que ya no te nutren. Que has estado posponiendo tu paz por miedo al cambio. Pero ahora es distinto. Ahora tienes la claridad. Ahora tienes el coraje. Ahora tienes el permiso. El permiso para soltar lo que pesa, incluso si no sabes qué viene después. El permiso para priorizarte, incluso si otros no lo entienden. El permiso para sanar, incluso si implica romperte un poco más en el proceso. Porque sanar no siempre es bonito. A veces es solitario. A veces es confuso. A veces es doloroso. Pero siempre, siempre vale la pena. Porque lo que te espera del otro lado del dolor es tu libertad. Es tu paz. Es tu verdadero yo. Y ahí, en ese momento en el que eliges parar y observar, empieza a revelarse una verdad profunda: no es que hayas sido demasiado. Es que estuviste en lugares que no sabían cómo sostener tu grandeza. Lugares que solo te querían si venías reducido, si venías callado, si venías en pedazos. Pero ya no. Ahora sabes que no viniste a esta vida para hacerte pequeño. Viniste para expandirte. Para habitarte por completo. Para caminar con el corazón erguido y la mirada limpia, incluso cuando nadie aplauda. Y eso cambia todo. Porque ahora te vuelves más selectivo. No desde el orgullo, sino desde la dignidad. No desde el juicio, sino desde el amor. Eliges mejor tus batallas. Eliges mejor tus compañías. Eliges mejor tus palabras. Porque entendiste que tu energía es limitada. Que tu tiempo no se recupera. Que tu corazón no es un juguete. Y eso es madurez. La madurez no siempre se nota por fuera. A veces se esconde en tus silencios. En las veces que eliges no discutir. En las veces que decides no contestar. En las veces que eliges irte, no porque no ames, sino porque ya no te estás amando allí. Porque te cansaste de dar donde no vuelve nada. Porque entendiste que el amor no es sinónimo de sacrificio constante. Que amar no debe doler tanto. Que querer no debería dejarte vacío. Y eso no te hace menos compasivo. Te hace más sabio. Porque aprendiste que no todo se arregla dando más. Que no todo se sana esperando milagros. Que a veces lo más valiente que puedes hacer es soltar. Soltar el ideal. Soltar la historia. Soltar el plan. Para empezar a construir uno nuevo. Uno que sí te incluya. Uno que sí te nutra. Uno que sí se parezca a lo que mereces. Y claro que cuesta. Porque nadie nos enseña a dejar ir sin sentir culpa. Porque nos programaron para sostener, aunque duela. Para quedarnos, aunque nos borren. Para esperar, aunque se note que no vendrán. Pero hoy tú estás rompiendo con eso. Hoy tú estás diciendo basta. Y eso es poderoso. Porque te estás escribiendo de nuevo. Estás redibujando los límites. Estás resignificando lo que significa quererte. Y eso no solo te cambia a ti. Cambia todo lo que te rodea. Porque tu vibración empieza a atraer otra calidad de personas. Personas que no vienen a exigirte, sino a compartir contigo. Personas que no buscan usarte, sino verte. Personas que no quieren moldearte, sino acompañarte. Y ahí es donde empiezas a vivir con más paz. No porque no haya ruido, sino porque ya no permites que entre en ti. Porque aprendiste a cerrar las puertas con suavidad. A decir adiós sin necesidad de herir. A retirarte sin necesidad de explicar. Y eso es arte. El arte de irte con amor propio. El arte de quedarte sin miedo. El arte de estar contigo sin necesidad de más.
Ese es el verdadero lujo. Ser alguien que inspira calma, que transmite verdad, que no necesita robar atención, porque su sola presencia es suficiente. Y eso es lo que tú estás cultivando. A esta altura, ya no buscas ser comprendido por todos. Solo buscas estar en paz contigo. Porque entendiste que no es tu responsabilidad cargar con los vacíos de otros. Que no te corresponde llenar lo que el otro no quiere mirar. Que no te toca curar heridas ajenas a costa de las tuyas. Y desde ahí, eliges diferente. Ya no te guías por la emoción del momento. Te guías por la coherencia interna. Por la tranquilidad que sientes cuando tomas decisiones fieles a ti. Por la certeza de saber que, aunque duela, elegiste lo correcto. Así vas formando una vida más sólida. No perfecta, pero real. Una vida que no necesite validación constante. Una vida que puedas mirar con orgullo cada noche, sabiendo que no te traicionaste, sabiendo que no vendiste tu alma por compañía, sabiendo que tu amor fue limpio, y si no lo supieron valorar, no es tu pérdida. Es ahí donde floreces. Donde brillas. Donde tu luz ya no pide permiso. Donde tu energía ya no mendiga atención. Donde tu alma descansa porque sabe que ya no se va a abandonar por nadie. Y cuando llegas a ese punto en el que decides no regresar a lo que alguna vez te rompió, es cuando comienzas a respetarte de verdad. No porque guardes rencor, sino porque aprendiste. Porque entendiste que el perdón no siempre significa regresar. A veces perdonar es simplemente soltar, sonreír por dentro y continuar. Y ese continuar ya no tiene que ser con la frente baja, ni con el corazón vacío. Es un continuar que camina erguido, tranquilo, presente. Te das cuenta de que muchas veces eras tú quien insistía en lugares donde ya no había espacio. Tú quien se quedaba cuando el alma ya pedía irse. Tú quien intentaba rescatar algo que ya no quería salvarse. Pero ahora lo ves. Y ese ver, aunque duela, es claridad. Y esa claridad es libertad. Porque ahora ya no necesitas pruebas para saber si alguien te valora. Ya no necesitas palabras repetidas para creer que te aman. Ya no necesitas señales del universo. Porque tú mismo eres la señal. Tú mismo eres la respuesta. Tú mismo eres el límite. Empiezas a poner límites sin temor. No desde la ira. Desde el amor. Un amor profundo por ti mismo. Por tu paz. Por tu vida. Porque ya no estás disponible para quien no sepa sostenerte. Ya no estás dispuesto a compartir tu mundo con quien no sepa respetarlo. Y eso cambia el juego. Porque empiezas a vivir desde una verdad más honda. Donde todo lo que hagas tiene intención. Donde ya no actúas por obligación, sino por elección. Donde tus sí son verdaderos y tus no son firmes. Donde aprendes a darte permiso para no estar disponible todo el tiempo. Para desconectarte. Para descansar. Para no responder de inmediato. Para ser humano. Y te das cuenta de que la vida no se trata de estar siempre para todos. Se trata de estar para ti, lo suficiente, para poder estar para otros sin perderte. Porque nadie más vivirá tu vida por ti. Nadie más llorará tus noches. Nadie más reparará tus heridas si tú no decides empezar. Entonces te eliges. Te priorizas. Te vuelves hogar. Y cada vez que lo haces, algo dentro de ti se alinea. Como si una parte olvidada de tu alma dijera, gracias, por volver. Por no abandonarme otra vez. Y esa sensación no tiene precio. Porque es la paz de quien ya no necesita perseguir. La calma de quien ya no busca convencer. La seguridad de quien ya no teme quedarse solo. Porque quien se tiene a sí mismo, nunca más está del todo solo. A veces llorarás. A veces dudarás. A veces el eco de tu viejo yo querrá volver. Pero tú ya no eres esa versión. Porque tú ya aprendiste. Porque tú ya sufriste suficiente. Porque tú ya abriste los ojos. Y cuando un alma despierta, no puede volver a dormir.
no completamente, no sin preguntarse, no sin cuestionarse. Entonces ahora cuestionas, ahora eliges, ahora observas. Y eso te hace fuerte, y eso te hace raro, y eso te vuelve magnético. Porque el mundo está lleno de personas que solo repiten lo que otros les enseñaron. Pero tú has elegido romper con eso. Has elegido ser consciente. Y la conciencia, aunque pesada, es la única que te libera. Por eso, aunque haya días donde duela más, tú sigues. Aunque te critiquen, tú avanzas. Aunque no lo entiendan, tú te eliges. Porque sabes que este proceso no es para ser comprendido por todos. Es para que tú, por fin, te comprendas a ti. Y mientras más te comprendes, más te abrazas. Ya no te castigas como antes. Ya no te hablas con desprecio. Ya no te juzgas con tanta dureza. Porque reconoces que estás haciendo lo mejor que puedes, con lo que tienes, con lo que sabes. Y eso es más que suficiente. Y es desde ahí, desde ese amor compasivo, que comienzas a ver a otros también con otros ojos. Con menos juicio. Con más empatía. Con más distancia emocional, sí, pero con el corazón presente. Porque tú ya no necesitas meterte en la tormenta de todos para sentir que estás haciendo algo valioso. Porque aprendiste que a veces, lo más valioso es el silencio. Es no reaccionar. Es no opinar. Es dejar que cada quien viva su proceso. ¿Y tú? Tú eliges vivir el tuyo. Elegante. Silencioso. Profundo. Poderoso. Uno que no necesita ser explicado. Solo vivido. Y así, poco a poco, el alma se asienta. Ya no saltas con cada ruido externo. Ya no tiemblas ante el abandono. Ya no corres detrás de promesas vacías. Porque ahora sabes quién eres. Porque ahora sabes que eres suficiente, incluso cuando nadie lo dice. Porque ahora entiendes que la paz no se encuentra afuera, se construye dentro. Te das cuenta de que todo lo que buscabas en otros, lo estabas pidiendo a gritos dentro de ti. Esa necesidad de ser visto. De ser escuchado. De ser validado. No era otra cosa que el eco de tu propio corazón pidiendo que tú lo voltearas a ver. Y ahora lo haces. Por fin lo haces. Te miras sin miedo. Te abrazas sin condiciones. Te sostienes sin excusas. Porque ya no necesitas ser rescatado. Porque ya no esperas que venga alguien a decirte cuánto vales. Tú ya lo sabes. Y quien lo sepa también, llegará. Y si no llega, no pasa nada. Porque tú estás. Y eso basta. Dejas de buscar respuestas afuera. Porque ahora las encuentras en tu silencio. Porque ahora entiendes que no todo se tiene que entender. Que no todo se tiene que resolver. Que hay cosas que simplemente se aceptan, se respiran y se sueltan. Así vives. Con menos ansiedad. Con más gratitud. Con menos control. Con más fe. Fe en que lo que se va, deja espacio para lo mejor. Fe en que lo que duele, también enseña. Fe en que la vida, a su manera, te está llevando justo a donde necesitas estar. Incluso si aún no lo ves del todo claro. Incluso si hay días en los que todo parece desordenarse. Porque ahora sabes que a veces el caos no es más que el proceso necesario para encontrar el orden real. Y desde esa fe, eliges vivir con ligereza. No porque no te importe nada, sino porque por fin aprendiste a soltar lo que no puedes controlar. A dejar de intentar salvar a todos. A dejar de cargar más de lo que tu alma puede soportar. Porque no viniste a este mundo a ser todo para todos. Viniste a ser tú. Con tu luz. Con tus sombras. Con tus pausas. Con tus límites. Y cuando por fin entiendes eso, respiras distinto. Y respiras profundo. Y vives lento. Y caminas firme. Y sonríes desde dentro. No necesitas ruido.
No necesitas multitudes. No necesitas que todos te entiendan. Solo necesitas que tu alma sepa que estás siendo fiel a ella. Que no estás traicionando tu paz por un poco de atención. Que no estás cambiando tu autenticidad por encajar. Y entonces vives. No sobrevives. No aparentas. No te fuerzas. Solo vives. Y ese vivir, amigo mío, amiga mía, ese vivir real, simple, sereno, es el verdadero lujo. El lujo de habitarte sin miedo. El lujo de sentir sin perderte. El lujo de amar sin someterte. El lujo de quedarte sin justificarte. Así es como te vuelves inolvidable. No porque busques serlo, sino porque ya no dependes de que lo seas. Y si hoy, al escuchar esto, hay una parte de ti que siente que ya no quiere regresar atrás, que sabe que merece más, que desea sanar, que ya no puede fingir, entonces estás listo. Estás lista. Y solo te voy a pedir una cosa. Si algo de todo esto conectó contigo, si algo te ayudó a recordar quién eres, te invito a escribir en los comentarios una sola frase: elijo mi paz, no mi pasado. Escríbela y deja que se ancle en ti. Porque esa frase será tu recordatorio cada vez que alguien o algo intente hacerte dudar. Y si este mensaje te dio luz en un momento en el que la necesitabas, suscríbete. No por mí. Por ti. Para que no te olvides. Para que cada vez que vuelvas aquí, recuerdes que eres más que suficiente, que no estás solo, que estás en camino. Y que este canal existe para eso, para acompañarte, para hablarte con verdad, para ayudarte a volver a ti. Ahora lo sabes, no eres una opción. Eres un lujo. Y a partir de hoy, empezarás a vivir como tal. Gracias por estar aquí.